Mañana va a venir aquí a decir misa un sacerdote que ha venido otras veces, que está jubilado, don Antonio, y eso me permitirá a las 5 poder celebrar yo tranquilamente la misa solo, aunque podéis venir los que lo deseéis. ¿Por qué digo esto? Porque me gustaría que reflexionáramos brevemente, porque sobre este tema se podría hablar tanto, pero brevemente unas pinceladas sobre estas 3 formas de celebrar el mismo rito de la misa. Tenemos por un lado el normal. El sacerdote dice misa ante el pueblo allí congregado. No hace falta explicar mucho más porque este es el modo habitual de celebrar la misa. El pastor con las ovejas les da el pan, están reunidos todos alrededor de la mesa en la cena del Señor. Jesús nos invita a cenar. Jesús nos da su pan y su vino, lo mismo que a los 12 apóstoles en la última cena. Cada misa es como una última cena. El altar es la mesa. Hay otra forma de vivir la misa, que es las grandes concelebraciones con el obispo, muchos sacerdotes, normalmente en la catedral, con todo cuidadísimo. Allí brilla el esplendor. Allí el que va a uno de esos grandes pontificales sabe que la misa va a durar 2 horas muchas veces, entre los coros, un sermón más largo. Tantas cosas hacen que se alargue porque hay mucha más gente, muchos más sacerdotes. Es otro modo de vivir la misa. Allí brilla el esplendor, la catedral como el templo de Jerusalén, con el sumo sacerdote de esa diócesis, junto con los demás sacerdotes. El sacerdote y el sumo sacerdote de la diócesis. Están los 3 órdenes del sacramento del orden, los diáconos, los presbíteros, el obispo. Hay incienso, hay toda la magnificencia posible. Normalmente las vestiduras son las mejores, los cálices, la música, el órgano, todo. Es un culto que nada tiene que envidiar al culto del templo de Jerusalén. Ni en el templo grandioso, ni en las liturgias que tienen lugar allí. Después hay otro modo, que es cuando el sacerdote, por ejemplo en los monasterios, esto es más común, también en ciertos conventos de frailes, pues hay una misa para toda la comunidad, lo que se suele llamar la misa conventual o misa de comunidad, y después siempre hay libertad para que, si alguien siente devoción de los sacerdotes, pueda celebrar misa él. Esto es una cosa que el derecho canónico expresamente ha especificado, la libertad del sacerdote, si él le da devoción, para celebrar él la misa. Por un lado, se recomienda mucho la concelebración, expresión de unidad, todos unidos alrededor de la mesa, pero también se recuerda, déjese libertad para que cada sacerdote pueda celebrar misa, si eso le da devoción. Las 3 formas a mí, por supuesto, me gustan. Esta última que he dicho, propia de los monasterios, llamémosla monástica, la misa sine populo, la misa sine populo, sin pueblo, es una misa que tiene una característica, y es que permite que el sacerdote pueda concentrarse mucho más. Porque a veces, mientras uno está celebrando, a uno le gustaría detenerse en un determinado aspecto, en una determinada oración
o simplemente contemplar un momento a Jesucristo en el altar, o el crucifijo, o lo que se acaba de leer en la lectura, o el momento en que el pan se une al vino, símbolo de la resurrección, o la fracción, símbolo del quebrantamiento de Cristo en la cruz. Pues a uno le gustaría hacerlo con mucha detención, pensándolo mucho, pero claro, si hay gente, pues uno se cohíbe. También las cosas del Espíritu tienen su propio pudor. Entonces uno se cohíbe y tiende uno a poner el velo de la normalidad. Pero a uno le gustaría tantas veces detenerse un momento, pensarlo más, imaginar incluso, usar la imaginación en la misa. Por ejemplo, una cosa que a mí me ha dado mucha devoción muchas veces, cuando el sacerdote levanta el cáliz después de la consagración, imaginar que la sangre del costado cae sobre ese cáliz y lo llena. O que los ángeles los recogen en pequeñas vasijas de cristal y lo echan sobre el cáliz, otra variante. Como esas muchas, estos pequeños trucos ayudan a la devoción. La imaginación puede ser instrumento para el pecado o puede ser instrumento para la virtud. Otras veces es un pensamiento más intelectual, sin la imaginación. Otras veces es un diálogo. La misa no excluye el diálogo del celebrante con la divinidad. Por ejemplo, en la misa muchos de vosotros nos pedís intenciones. Pues sí, el sacerdote cumple si en la sacristía dice: Señor, te ofrezco esta misa por fulano, y ya está. Está ofrecida. Pero mucho mejor si el sacerdote en varios momentos de la misa intercede por esa persona, intercede por esa intención y por otras muchas. Se detiene un momento y le dice: Señor, acuérdate de fulano, o acuérdate de las almas que ahora mismo están a punto de morir, o acuérdate de los que están ya a un paso del infierno y hoy los llamarás a tu presencia. Todas estas cosas llenan la misa. Ciertamente el sacerdote tiene que decir las oraciones que están puestas allí, en el misal, pero no está prohibido que interiormente, sin pronunciarlas con la boca, porque las oraciones del misal se pronuncian con la boca, con la voz, como dicen los manuales antiguos, vocaliter, pero el diálogo interno del alma es en silencio y llena la misa. Entonces, como veis, este modo de celebrar la misa monástico a mí me parece magnífico. De hecho, me dijeron cuando yo estaba en el seminario que había una diócesis en Suiza que el obispo vivía con varios sacerdotes donde él estaba y que en los lugares donde decían la misa él animaba a que una vez a la semana dijeran la misa a solas cada uno, para vivir más y después eso transmitirlo a los demás. Por eso creo que este modo es un modo que hay un poco que recuperarlo. Fijaos las catedrales, las grandes iglesias, tantísimas capillas. ¿Por qué? Porque en cada capilla, en cada altar, celebraba un sacerdote. Es cierto que en aquella época no existía la concelebración, pero fijaos qué espectáculo tan bello. Por la mañana, a la luz solamente de las velas, todavía no existía la luz eléctrica, los distintos sacerdotes celebrando tranquilamente cada uno la misa, ese diálogo con Dios, ese comenzar el día con esa oración íntima. Me parece una cosa muy bella, que no le quita nada, ni a la belleza ni al sentido eclesial de la concelebración, que siempre ha existido en la Iglesia, por otra parte. Pero fijaos cómo Dios no solamente nos da la misa, sino que nos da la misa con tantas posibilidades. Y eso sin contar con los ritos orientales.
hay más de 12 en la Iglesia Católica. Y eso sin contar con que incluso en el rito latino está el Novus Ordo, que es el que nosotros usamos, el del Vaticano II, y el antiguo. O sea, la riqueza litúrgica de la Iglesia, la riqueza de un alimento siempre el mismo y sin embargo presentado de forma distinta. Nada más que estas consideraciones os sirvan a todos vosotros que venís a misa de diario, como hoy, a decir, tengo que vivir mejor la misa, tengo que vivirla como la viviría si fuera un sacerdote. ¿Cómo la viviría si fuera un sacerdote? Pues así la voy a vivir yo cada día, y cada día proponiéndome algo distinto, En cualquier caso, y esto es lo que ha motivado este pequeño sermón, mañana viernes habrá misa a las 5, la mía a solas, que el que quiera contemplarla puede venir, y a las 7 la misa normal del Padre Antonio.